Ocasión de Dios. Pues buenas tardes para todos. Me da gusto que... ¿Sí se oye o no? Sí. ¿Pero las bocinas se oyen? Bueno, voy a agarrar el otro micrófono porque creo que las pilas no se cargaron lo suficiente. ¿Por qué no se sienta? Como dijera mi esposa, chete no canche. ¿No? Pues tenemos una invitada aquí. ¿Ya habías estado antes con nosotros? No, ¿cuál es tu nombre? Rebeca. ¿Y vienes con? Con tu tío Román. Muy bien. Bienvenida, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Allá atrás está el hermano Eliseo, dueño de aquí, de este lugar, y quien pues ya lo vieron por ahí, se puso de pie. Se puso de pie como político, se paró así, luego se sentó luego, ¿verdad? Ahí está. Gracias, hermano Eliseo, por recibirnos. Gracias por recibirnos y también pues por acomodar, ¿verdad? Y todo lo demás. El hermano ha estado abierto a rentarnos el lugar y que nos quedemos aquí, ¿verdad? Y hagamos iglesia juntos. Pues tenemos todavía 2 semanas más para decidir, hermano Eliseo. Así que, así como le digo yo a la gente, como los meros machos, aguántese 2 semanas más. ¿Está bien? Y todos los demás que vinieron, qué bueno que están aquí. Es una gran mayoría. Obviamente faltan por ahí algunas familias que no llegaron por alguna razón, pero los que estamos aquí vamos a gozarnos, ¿cierto? Y pues seguir orando por nuestra hermana Elenita. Gracias a Dios ya está en casa. No sé cómo pasó la noche, hermana Lulú, ¿cómo pasaría su tía la noche? Está mejor, gracias a Dios. Pues, ¿qué más les puedo decir, verdad? Que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. ¿Quién más ha estado enfermo y hemos estado orando por él? Por Rufis. Rufis. Y la hermana Yasmín. Y Yasmín, ¿verdad? Yasmín con sus quimios, pues que el Señor le dé fuerza para aguantarlas, ¿verdad? Ya pasamos ese proceso con la hermana Carmelita por años, ¿verdad? Y ahora comenzó Jazz, ¿verdad? Y pues que el Señor la fortalezca. Y la hermana Rufis, pues no sé cómo le fue en su viaje a México, no está aquí la hermana Eva el día de hoy. La hermana Eva ha andado ocupada con las vacunas, como ahí están sus hijos como coordinadores, pues tiene que andar con ellos, ¿verdad? Pero esperemos que la hermana Rufis esté recuperando bien su salud, principalmente su vista, ¿no? En el favor del Señor. ¿Todos los demás estamos bien? Amén. ¿Alguien le duele algo? ¿Cuántos se vacunaron en esta semana? Hay algunos. ¿Cuántos andan chuecos por la vacuna? Muy bien. Algunos parece que no les hicieron nada, ¿verdad? Pero en fin. Hace muchos años, cuando yo era un joven, gracias, y vivía en una zona montañosa, una zona serrana. La única forma de llegar rápido a Huachochi, que es ahora la ciudad, pues era vía avión o avioneta. Y mis primeros viajes los hice así, en avioneta, una avioneta que tenía la misión con la que yo trabajaba, ¿verdad? Y que nos hacía los viajes por la sierra. Pero
Ir por tierra era cansado, si no pregúntele a mi esposa que hicimos ese viaje recién casados o antes de casarnos. O recién casados y ya se me quería rajar, ¿verdad? Porque eran literalmente entre 8 y 11 horas de viaje, ¿no? La avioneta en 1 hora con 30 minutos, 40, ya está uno ahí, pero en carretera 440 kilómetros que correr y curvas y piedras y todo lo demás. Y una de las cosas interesantes que pasaban ahí es que cuando estaba uno ya para descansar en la noche, de repente se oía una avioneta sobre el pueblo. Había avionetas comerciales, había avionetas de los narcos, porque esas han sido zona de narcos desde 1960, imagínense. Y entonces se oía la avioneta volar y inmediatamente mucha gente, y así literalmente mucha gente sabía que lo que tenían que hacer era agarrar sus vehículos e irse lo más pronto posible a la pista y darle luz al piloto para aterrizar, porque no había manera de aterrizar. La pista es una pista muy corta y es una pista que está entre muchos pinos, así que no es fácil de descubrir. Me tocó, siendo ahí, pues viviendo en la zona, me tocó ver accidentes fatales, ¿verdad? Porque la pista está literalmente en una meseta, el pueblo está abajo, de aquel otro lado es cañada, y los vientos son terribles, ¿verdad? Está a 2.700 metros sobre el nivel del mar, entonces los vientos son muy fuertes. Y entonces viene el avión y cuando va a aterrizar a veces los vientos lo succionan y lo estrellan contra la tierra, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque la importancia de la luz, la importancia de tener iluminado un camino, ¿cierto? ¿A quién le gusta llegar a la casa y entrar sin problemas, todo oscuro? Yo no, mis ojitos dormilones no se adaptan a la oscuridad. Yo ando a tientas, ¿verdad? En la oscuridad. Tengo que prender por lo menos el celular. Hay gente que no batalla, ¿verdad? Hay gente que tiene ojos de lince o de lechuza o no sé qué, ¿verdad? Pero no batallan para ver en la noche. Una de las imágenes más poderosas en la palabra de Dios es la imagen que leímos al principio de Éxodo, capítulo 13, y los últimos 2 versículos, que dice que el Señor lo seguía de día con una columna de nubes y de noche con una columna de fuego, y hay ahí un verbo que describe, ¿verdad? Lo que hacía, y les alumbraba su camino. Así como Jesús confirmó en este pasaje que leímos la semana pasada, no recuerdo ya, que Él es el pan del cielo, el pan verdadero. También Él asegura que Él es la luz del mundo. La luz del mundo. Y les decía que la semana pasada, creo que les decía que hay 7 imágenes en Juan que describen o que Jesús usa para describirse a sí mismo. Usamos la primera la semana pasada con la cena del Señor, cuando dijimos: yo soy el pan de vida, y el que me come y el que bebe mi sangre no morirá eternamente. ¿Cierto? Ahora en capítulo 8, versículos 12, y del 12 hasta el final del capítulo, Jesús repite: yo soy, por lo menos 5 o 6 veces. Ahorita los vamos a ver en un momento. Nuevamente en el capítulo 9, versículo 5, Él vuelve a decir: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recuerden que estamos en Juan.
Luego, la tercera imagen que Jesús da en capítulo 10, cuando habla del pastor y de las ovejas, Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10, versos 7 al 9. Y luego, ahí mismo en el capítulo 10, él más adelante, en el versículo 11 hasta el 14, repite varias veces, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego en la resurrección de Lázaro, ese día glorioso que todo el mundo observó y se deleitó, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y les preguntó, ¿crees esto? Y luego en capítulo 14, cuando él habla de las moradas en el cielo y de que va a preparar lugar al cielo, los discípulos le dijeron, pero ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Y qué respondió Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y finalmente en capítulo 15, versículo 1, cuando Jesús habla de la necesidad de permanecer en Él, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, ¿verdad? También dijimos la semana pasada que hay 7 milagros en Juan, que luego si tenemos oportunidad podremos ver detalladamente, pero el primer milagro está en el capítulo 2, cuando convirtió el agua en vino. El segundo está en el capítulo 4, cuando sanó al hijo de un oficial. El tercero está en el capítulo 5, cuando sanó a aquel paralítico que estaba ahí esperando a ver quién lo echaba en las aguas cuando el ángel bajaba. El cuarto milagro está en el capítulo 6, cuando él alimentó con solamente unos panecitos y unos pececillos a más de 15,000 personas. Luego en el capítulo 6 ahí mismo se le ve a Jesús caminando sobre el agua. Y en el capítulo 9 se le ve a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Y por último se le ve resucitando a Lázaro. 7 milagros. 7 yo soy, y cada uno yo soy está relacionado con cada uno de los milagros. Así literalmente, ¿verdad? Entonces Juan enfatiza con imágenes la salvación, algo que no entendían los judíos, algo que está por todo el Antiguo Testamento, pero nunca lo entendieron, porque dice Pablo que tenían una venda en sus ojos, y porque se convirtieron en religiosos, y no hay nada más que ciegue a una persona, que le quite la visión a una persona, que la religiosidad. ¿Están de acuerdo? Gente que se vuelve fanática, religiosa, y que todo le ciega. Nomás ve lo que le conviene y ve lo que otros hacen, pero no ve lo que él hace. Así que en base a eso, Juan enfatiza la necesidad de beber agua. ¿Y quién es el agua viva? Jesús. La necesidad de comer pan. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús. La necesidad de comer carne. ¿Y de quién es la carne? De Jesús. La necesidad de andar en la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. La necesidad de permanecer en Jesús y su palabra. ¿Y quién es la palabra? Qué interesante, ¿verdad? Juan enfatiza todas estas cosas para llegar a una simple conclusión. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él comenzó su libro en capítulo 1 diciendo que Él es el Verbo, Él es la vida, Él es la luz, no solamente la luz, sino la luz verdadera, es el unigénito Hijo, es el Cordero de Dios y es el Hijo del Hombre. Todo eso está en el primer capítulo de Juan. Y Juan también enfatiza la condición o la incapacidad humana
para llegar a Dios. Nadie puede llegar a Dios. Dice Jesús mismo que nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la condición del hombre. El hombre, todo lo que hace para llegar a Dios es infructuoso. ¿Entiende eso? Todo lo que el hombre hace para llegar a Dios es infructuoso. No hay nada que el hombre haga que lo pueda acercar a Dios. Nada. A menos que lo haga en base a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen sueño o qué? No. Algunos lo veo que hacen así, otros que hacen así, ¿no? ¿Sí? La ventaja de aquí es que si le da sueño se puede levantar, dar unas vueltas ahí, correr y venir a sentarse sin problema, ¿eh? ¿Sí? ¿Cierto? Muy bien. Y la incapacidad del hombre es declarada por Juan a lo largo de todo su libro, porque él dice que el hombre está muerto por el pecado. El hombre es esclavo del pecado. El hombre es enemigo de Dios. Está ciego. Están cautivos a voluntad del diablo. Están atrapados en el reino de las tinieblas. No tienen poder para cambiar su naturaleza. Es incapaz de agradar a Dios. No entienden lo espiritual, dice Pablo, porque para ellos es locura. Y Jesús dice: nadie viene a mí si no le es dado por mi Padre. Qué interesante. Y el que a mí viene, dice Jesús también, yo no le he hecho fuera. Entonces, cuando hablamos de Juan, del Evangelio de Juan, y cuando hablamos de la necesidad que el hombre tiene de seguir a Cristo, eso realmente es lo que significa, porque muchos no entienden lo que significa seguir a Cristo. Algunos entienden que seguir a Cristo es diezmar, asistir a la iglesia, ser buenas personas, no hacerle mal a nadie, portarse bien con su esposa o con su esposo. Esas son cosas que se demandan del hombre por su naturaleza, porque ha sido creado a la imagen de Dios. Seguir a Cristo tiene que ver con reconocerlo como Rey y Señor en su vida. Y como dice Jesús, dejar todas las cosas atrás. Todo. El que no dejare padre o madre, o hijo, o hermana, o casa, y todo lo demás, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús implica, dijimos ya a lo largo de todas estas semanas que estudiamos estos pasajes, implica el hecho de renunciar a todo. Y obviamente eso implica obedecerle, confiar en Él, creer en su palabra y por gratitud guardar sus mandamientos. ¿Escuchó eso? Y por gratitud guardar sus mandamientos. Hay solo 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Solo 2 ordenanzas de Jesús. ¿Cuáles son? A ver, pónganse de acuerdo. Hay solamente 2 mandamientos, ¿cierto? Amar a Dios y a tu prójimo. Y hay solamente 2 ordenanzas. La cena y el bautismo. Qué interesante. Jesús redujo todas las 600 y tantas leyes de los judíos a 4 conceptos principales. En esto se cumplen, dice, toda la ley y los profetas. Interesante, ¿verdad? Entonces, si yo digo que sigo a Jesús, pero no amo a mi hermano, ¿en realidad estoy obedeciendo? No. ¿Estoy guardando su palabra? ¿Estoy cumpliendo sus mandamientos? No. No. Y así como el pueblo de Israel solo tenía que seguir una columna de fuego. ¿Se da cuenta? Cuando la columna de fuego se levantaba, ¿qué hacía el pueblo de Israel?
Se levantaban todas sus tiendas, guardaban todos sus enseres y empezaban a caminar. Todo tenía que ver con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Interesante, ¿verdad? Sí. Y la cuestión es que ellos nunca entendieron, nunca comprendieron lo que Dios les dijo. Yo soy la columna de nube. Yo soy la columna de fuego. Y ahora que Jesús está hablando con ellos, y ahorita vamos a leer un poco de Juan, ahora que Jesús está hablando con ellos y les está diciendo, yo soy la luz del mundo, ellos simplemente se ponen a discutir con Jesús y no entienden absolutamente nada por el simple hecho de que nunca sus padres, nunca entendieron este concepto. ¿Sí? La gran realidad es que la luz, mire, Génesis capítulo 1, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo estaba el mundo? Y en tinieblas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dio luz al mundo desordenado y en tinieblas? El Espíritu de Dios que vino y se movía sobre la faz de la tierra. Luego Dios puso orden al mundo y dijo, sea la luz, y fue la luz, y sean las tinieblas, y fueron las tinieblas. La gran realidad es que las tinieblas desaparecen cuando aparece la luz. Ni necesitamos que nos den una clase de ciencias naturales, ¿verdad? La gran realidad es que la luz hace que todo tome sentido. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. A ver quién puede hallar ese versículo y lo leemos juntos. Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró ya? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Mira, hace un momento que estaban ensayando, ¿quién se fue? La luz. Ingrata luz, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí dice que Dios es el Padre de las luces. ¿Y cómo describe Santiago a Dios? No hay en él ninguna sombra de variación ni hay ningún tipo de mudanza. Dios es luz eterna, ¿entiende eso? Luz eterna. No cambia, no se va, no paga un recibo de luz para nada. Interesante, ¿no? La luz lo clarifica todo, hace que todo tome sentido. Cuando usted y yo venimos a la luz, escuche bien, cuando usted y yo por primera vez venimos a la luz, lo primero que sucedió en nuestras vidas es que nos dimos cuenta que éramos pecadores, porque la luz reflejó quiénes éramos. Recuerdo hace muchos años estaba vivía yo en Sufragio, Sinaloa, y también se iba la luz de vez en cuando, ¿verdad? Era una estación de ferrocarril donde trabajaba, y por la noche a veces nos poníamos los chavos, tenía yo 17 años, nos poníamos los chavos ahí en la oscuridad, ¿verdad? Y a bromear o a hacer cosas y media. Y esa vez me acuerdo que de repente llegó un cuate, ¿verdad? Y me llegó de sorpresa. Con un bastón, un sombrero y una máscara muy fea, ¿verdad? Yo cuando lo vi caminar sabía quién era. Pero cuando llegó a la luz donde yo estaba, ya no sabía quién era. Porque la luz me dio una idea de lo que había detrás de su sombrero. Una cara muy fea, ¿verdad? ¿A quién no le asustan las caras feas? Por eso nos obligaron a ponernos el tapabocas, ¿verdad? Para guardar la cara fea. No es cierto, ¿verdad? Bueno, el pecado es característico de las tinieblas
pero el pecado es despejado cuando la luz aparece, ¿cierto? Por eso la necesidad de creer, de confiar y de seguir a Jesús. Porque mientras andemos en la luz, el pecado no tendrá mucha relación con nosotros. ¿Dicen amén? Amén. ¿Ah? La segunda cosa que sucede cuando venimos a la luz es que toda la verdad de Dios nos es revelada, tal y cual es. Miren, los judíos, aun cuando vieron a Dios en el Sinaí, tuvieron la oportunidad de ver los milagros poderosos de Dios, el maná, las codornices, el agua de la roca, la columna de fuego, la columna de nube. A pesar de que vieron todos esos milagros, el pueblo de Israel fue un pueblo incrédulo. Y cuando platican con Jesús aquí, Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. Ellos le dicen: ¿y quién eres? O sea, a ver, dinos, ¿quién es tu padre? Jesús dice: si ustedes me ven a mí y no me conocen, menos van a conocer a mi Padre. Ellos sabían de José y sabían de María. Y hay por lo menos 5 veces, otra vez en el capítulo 7, que ellos de alguna u otra manera enfatizan y acusan a Jesús, diciéndole: tú mientes, tú tienes demonio, porque tus padres los conocemos y andas tú diciendo que viniste del cielo. ¿Cuándo viniste del cielo? Si sabemos que naciste, y sabemos que naciste en fornicación. Todas esas cosas lo acusaron a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted y yo venimos a la luz, conocemos toda la verdad de Dios, todo lo que de Dios se conoce nos es revelado, y somos llenos de santidad, llenos de bendición, llenos de esplendor de Dios. Y ahora, escuche bien lo que le voy a decir, ahora usted y yo somos reflejos de la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo o no? Pablo dice que en este mundo perverso y en tinieblas tenemos que brillar como luminares en el mundo. ¿Me entienden? Yo tenía una vecina donde yo vivía, ahí en ese pueblo de Huachochi. Su marido era un borrachín, de hecho le decían bochín, y era maestro de secundaria. Venían los alumnos todos borrachos junto al maestro, era lo que les enseñaba, ¿verdad? Siempre estaba borracho el bochín. Pero la señora, la hermanita, hizo una decisión por Cristo, a pesar de que ella venía de un pueblo dominado por las monjitas. Y cuando ella hizo una decisión por Cristo, la familia la despreciaba por eso. ¿Sí? Pero un día me acuerdo que alguien llegó a visitarme y esa tarde fuimos a visitar a la hermanita. Vivía exactamente enseguida de mi casa. Y cuando la vio el hermano aquel, me dice: oye, esa señora tiene algo muy peculiar, tiene un brillo muy fuerte en su rostro. ¿Qué será? Le digo: pues que le llegó toda la luz del evangelio de un solo trancazo, ¿verdad? Y sus ojos se abrieron y vio todo lo que el Señor hizo en ella. Finalmente ella tuvo que dejar a su marido y se fue a Estados Unidos con sus hijos, ¿verdad? Porque él era, ahora sí que era el yin y el yang, ¿verdad? Él era el negro y ella era la blanca. Él era el impío y ella era la creyente. ¿Sí? Lo mismo le pasaba a Moisés, ¿recuerdan? Entraba al tabernáculo de reunión cuando la columna de fuego se ponía sobre el tabernáculo de reunión, y cuando Moisés salía del tabernáculo, ¿qué le pasaba? Se tenía que poner un velo porque los que lo veían les daba miedo. Pero Moisés no salía brillando porque estaba ahí la columna. Moisés estaba brillando porque estaba ahí la Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios. Lo mismo le sucedió a Jesús cuando estuvo en la transfiguración. Exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces,
En esta historia antigua de la columna de fuego, la columna era un tipo de Cristo. El antitipo es obviamente mejor porque el antitipo es Cristo. Él es lo real, es lo legítimo. La columna apuntaba a la verdadera luz que vendría un día al mundo, a un mundo en tinieblas. ¿Sí? Por eso Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven? Entienda algo, el relato de Éxodo evoca la luz eterna. El relato de explicación aquí de Juan evoca la luz interna. La luz que está en usted ahora. Yo soy la luz y el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire bien, mientras Jesús habla de la luz que despeja las tinieblas, ellos siguen en tinieblas. Vamos a leer un poquito ahí Juan, porque hay un diálogo bastante acalorado entre Jesús y los judíos. Versículo 12, 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el capítulo 6, Jesús está obviamente en el monte dándole de comer a la gente. En el capítulo 7, Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta donde se corría agua, traían agua y lavaban todo. Y en el capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús dijo algo muy importante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy el agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero acá en el capítulo 8, Jesús está en el lugar donde se leía la palabra, en el lugar donde se juntaban las ofrendas, el lugar del templo, donde él tenía acceso. Era un varón. Los varones tenían acceso a entrar, las mujeres tenían que quedarse en cierto lugar. Los gentiles no podían entrar a ninguno de esos lugares, se quedaban en el atrio de los gentiles, más atrás. Pero es probable que la noche estaba llegando y lo que tuvieron que hacer para alusar o alumbrar el lugar fue prender 4 candeleros o candelabros que tenían 7 lámparas cada uno, representando a los 7 espíritus. Y entonces cuando prenden los candelabros es cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Ellos ignoraban que la luz que permanecía encendida todo el tiempo dentro del tabernáculo de reunión o del templo de los sacrificios era Cristo. Ignoraban eso. Ignoraban eso. Ignoraban que la columna que los seguía del desierto era Cristo. ¿Sí? Y entonces se vuelve una batalla entre Jesús
y los judíos. Otra vez les dijo Jesús, versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Ah? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Y qué dice el versículo 27? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús, hay dos cosas interesantes en este pasaje, y no voy a ir más lejos. El primero es que Jesús les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Jesús está hablando de lo que pronto sucedería a Jerusalén. Año 70 después de Cristo. Tito vino y destruyó el templo y mató a muchos. Destruyó todo su sistema en el que confiaban. Todo su culto, sus servicios tan esplendorosos, todo se acabó y nunca ha vuelto a restaurarse eso. Se cree y se dice que se restaurará en breve, cuando la iglesia sea arrebatada y entonces todo eso se restaure con Israel. ¿Sí? Entonces hay una batalla aquí, y la batalla no es entre Jesús y los judíos, la batalla es entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Solo aquellos que tienen en sí la verdadera luz pueden ver la luz. Y no solo eso, pueden despejar las tinieblas en las vidas de otros. ¿Entiende? Solo usted que tiene a Cristo en su corazón, solo usted que puede descansar en la luz verdadera, usted puede dar luz a otros. ¿Me entiende? Y Pablo dijo eso nuevamente en Filipenses, que debemos ser luminares en el mundo. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una antorcha y se pone debajo de una cama, sino que se pone encima para que alumbre. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ¿qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esto es Mateo capítulo 5, versículos 13 hasta el 16. Cuando empieza el capítulo 9, y no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar, Jesús les demuestra que Él es la luz. Y lo demuestra sanando a un ciego. Interesante, ¿no? Después andan juzgando al ciego y el ciego finalmente se pone al tú por tú con ellos. Pero en el capítulo 9, versículo 5, Jesús dijo, bueno, le preguntaron los discípulos, ¿verdad? En el versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy
del mundo. Y entonces escupió en tierra, se la untó en los ojos y le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. Y estaba yo documentándome en cuanto al estanque de Siloé y estaba viendo imágenes. El estanque de Siloé está allá abajo, muy abajo, y para llegar allá hay que bajar un montón de escalinatas que al igual que el día de hoy no estaban hechas así ergonómicas, que baja uno suave, ¿no? Había que hacer pasotes, ¿verdad? Ahora imagínense, un ciego con los ojos llenos de lodo, enviado a lavarse el estanque de Siloé, tenía que caminar, quién sabe dónde, buscar el estanque de Siloé, posiblemente ya se sabía el camino, bajar todas las escalinatas. De su vida ya no le tuvo problemas porque inmediatamente que se lavó, tuvo vista. Jesús es la luz del mundo. Y el que sigue a Jesús, nadie estará en tinieblas. Amén. Estos alegan con Jesús y presumen que siguen sus mandamientos. Jesús los acusa y les dice, no, ustedes son de vuestro padre el diablo y hacen las obras de su padre. Bueno, pues tú eres hijo de fornicación. Estaban a una, ¿verdad? Me recordó a Pedro Infante y a, no sé cómo se llama el otro, a Jorge Negrete, ¿verdad? Que se ponían a cantar los respondos. Sí, veían esas películas, ¿verdad? Sí. Ya los nuevos ya no saben ni de qué estoy hablando. Ellos están en tinieblas, pero Jesús es la luz del mundo. Y la luz que está enfrente de ellos no pueden verla, porque están ciegos, están sordos, no comprenden. Y saben, esa es la condición y la característica del mundo el día de hoy. Podemos darle al mundo el mensaje más fácil, más entendible, más digerible, y aún así, la gran mayoría de la gente no entiende. No entiende simplemente. Y hasta se molestan. Ahora cuando usted dice algo, qué bueno que no estamos en Facebook, pero cuando usted está diciendo algo en Facebook que a la gente no le gusta, inmediatamente lo censuran. Y si lo reportan, le cancelan el video y ya no puede usarlo. Así es el mundo el día de hoy. Lo mismo estaban tratando de hacer con Jesús, ¿verdad? Y a pesar de que 6 veces Él les repite, yo soy. Miren, vean el capítulo 8, versículo 12, yo soy. Versículo 18, yo soy. Versículo 23, yo soy. Versículo 24, yo soy. Versículo 28, yo soy. Y versículo 58, perdón, yo soy. Yo soy, dice Jesús. Entonces, ¿qué declara Jesús cuando Él afirma ser la luz? Hay por lo menos 7 cosas que quiero que recuerden, me voy rápido, les prometo. Número 1, este Jesús que declara ser la luz, Él afirma a través de esto que Él es Dios. El Padre y yo, uno mismo somos, y por eso lo querían apedrear, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 27.1? Alguien que sepa Salmo 27.1 de memoria, hasta lo cantamos, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así es, ¿verdad? Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Pasaje interesante que Dios le da a Israel. ¿Qué dice? 61 al 3. La gloria de Jehová ha sido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones sobre ti. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor
resplandor de su nacimiento. Ahora está hablando de Jesús, ¿se dan cuenta? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Las gentes van a andar a la luz a tu luz, le dice. Pero es la luz de Jesús. Vean el versículo 19 ahí mismo, ¿qué dice? El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será como perpetua del Dios tuyo por tu gloria. Y esa es la promesa para Israel, pero también es la promesa para la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Entonces él afirma a través de esto ser Dios. Él afirma también y cumple ser el Mesías prometido. Luz a las naciones. Cuando el Antiguo Testamento habla de luz a las naciones, habla de el Mesías viniendo. Mire, vea Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías 42, 6. Quien lo encuentre primero, léalo, por favor. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Luz de las naciones. En tercer lugar, eres la luz que sigue a Israel, o que seguía a Israel en el desierto. La luz que alumbra o alumbraba el tabernáculo, ¿verdad? Una luz que nunca se extingue, una luz que nunca se apaga. En cuarto lugar, Él promete a quien le sigue que no andarán en tinieblas, sino que tendrán luz el resto de sus vidas. En el principio, decíamos, allá en el principio del mundo, todo era tinieblas. Dios habló, mandó a su espíritu, se movió, el Hijo salió a la luz y todo cambió. Hubo luz en el mundo. En quinto lugar, todo creyente verdadero en Jesús debe ser un proyector de luz. Un proyector de luz. Que nunca se diga de nosotros que somos hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas hacen todas las cosas cuando nadie los ve. ¿Cierto? Los hijos de las tinieblas hacen todo para agradar a su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Los hijos de las tinieblas están agradándose solo a sí mismos, satisfaciendo sus más terribles ansiedades. Pero usted y yo, que somos hijos de luz, como dice Pablo a los Efesios, necesitamos ser luz y sal de este mundo. Otros, como dijimos hace un momento, deben ver nuestras buenas obras. ¿Y qué deben de hacer? Glorificar a Dios. Amén. Glorificar a Dios. Escuche bien. El mundo está en tinieblas y el mundo necesita luminares. Y eso somos usted y yo. Entre más fuerte brillemos, eso quiere decir que más Jesús está en nosotros. ¿Me entiende? Cuando usted ve la luna en la noche, ¿a quién ve? No, la luna. No, cuando usted ve la luna en la noche, ¿a quién ve? En realidad está viendo al sol. Porque el sol es el que le está dando ese reflejo a la luna. Si no estuviera el sol, entonces la luna ni la podríamos ver. De hecho, durante el día podemos ver la luna, ¿cierto? Pero no se ve igual que en la noche. La razón, proyecta la luz del sol. ¿Qué se espera de nosotros? Que seamos igual, que proyectemos la luz de Cristo para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. El mundo en tinieblas necesita antorchas que alumbren, no que estén escondidas debajo de la cama. ¿Entiende eso? Tiene que ser puesto encima y tiene que alumbrar para que otros vean y glorifiquen al Padre. El mundo en tinieblas necesita hombres y mujeres que glorifiquen al Padre de las luces. ¿Y cómo glorificamos al Padre de las luces? Haciendo lo que es agradable delante de Él. Ahora, no quiero desanimarlos, pero
hay mucha gente que aunque usted haga las cosas más maravillosas por ellos, a final de cuentas, a la hora que quieren, le dan una patada y se olvidan de usted, ¿cierto? Hay demasiada gente así. El jueves que fui a la reunión de pastores, dijo uno de los pastores, pues estoy muy decepcionado, ¿verdad? Porque los políticos y todos los candidatos, yo fui nomás con uno, todos los candidatos nos invitaron a sus desayunos y fuimos, y ahora que ya perdieron y los que ganaron ya no nos quieren recibir. Pues sí, así son los políticos. ¿Qué quieren de los políticos? Así son. Y si les prometieron dulces, le van a dar amargura, y si ya mejor ni les sigo. Qué bueno que no estoy en internet para eso. ¿Sí? Un mundo en tinieblas necesita hombres y mujeres que caminen por este mundo como hijos de luz, vestidos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante, dice ahí el apóstol Pablo a los efesios: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo podemos reprender las obras de las tinieblas? Con la luz. ¿Sí? Mas todas las cosas, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Brillar como luminares en el mundo. Brillar como luminares en el mundo. Moisés salía con un rostro resplandeciente por estar en ese lugar, delante de la Chequiná de Dios, la gloria de Dios. Que otros vean, que otros sepan que usted ha estado en el trono de Dios siempre que salga. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Pásese un rato agradable en el trono del Señor, orando, honrándolo, glorificándolo, y cuando salga, la gente va a ver algo diferente en usted. ¿Sí? No es presunción ni mucho menos, ¿verdad? Pero la gente me dice, oiga, padrecito. No soy padrecito, ¿verdad? Pero algo me ven. No sé si me ven no, mejor no digo nada de padrecito, ¿verdad? No. Amados, un hombre, una mujer encendidos por el fulgor de Jesús, un hombre y una mujer encendidos por la presencia de Cristo Jesús, un hombre o una mujer que están llenos de la gloria de Dios, brillarán con tal intensidad que los demás se quedarán estupefactos. Créanmelo. Dice Pablo a los tesalonicenses: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Déjenme que no estoy mal. Cierto, es capítulo 5. Dice, versículo 6. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Estoy en 1 Tesalonicenses 5. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos ¿de qué? Del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. En un momento más, este lugar se va a hacer oscuro seguramente. Así que mejor vamos terminando y nos vamos. ¿Les parece? ¿Aprendieron algo? Amén. La próxima semana vamos a revisar el tercer yo soy. Pero quiero que lea Juan. Durante toda la semana lea a Juan. Una y otra vez, léalo, escúchelo. ¿Sí? Y deje que Juan le hable y le dé algunas ideas de quién es Jesús. Porque necesitamos aprender a demostrarle al mundo quién es Jesús. ¿Amén? ¿Quién es Jesús? Vamos a ponernos en pie. Vamos a invitar a los hermanos músicos que vengan y nos guíen en una alabanza. Y después de eso vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Y mientras cantamos la alabanza, yo quiero que usted piense ahí personalmente, ahí en su lugar. En verdad estoy brillando como luminar en este mundo. En verdad Jesús está brillando en mí. Y si no está brillando en usted, entonces haga que Jesús brille. Amén. Haga que entre la semana, ahí donde trabaja, ahí donde sirve, ahí donde viaja, otros vean a Jesús en usted y glorifiquen al Padre al ver sus buenas obras. Amén. Cantemos.